tenemos 4 kilos acá y tenemos 10 kilos disponibles en la... 10 kilos disponibles. ¿De dónde sale? Quizás un tanque que tiene, para hacer 10 kilos, 100 metros de altura. Entonces tenemos 100 metros de agua que está empujando. Entonces son 10 kilos por centímetro cuadrado permanente. 4 caen en la tubería, lo otro cae en la válvula. En ese caso me da que R es igual a 0,6. ¿Qué seleccionamos? Una válvula lineal. Bueno, todavía no terminamos de seleccionar la válvula. O sea, hasta acá lo que hemos determinado si va a ser una válvula de tipo isoporcentual o de tipo lineal, en función de algunos cálculos que hemos hecho. Está el concepto de C sub B y K sub B. El C sub B es el caudal, uno está en Fahrenheit y PSI, el otro está en kilo por centímetro cuadrado y en grados centígrados. Pero el C sub B se define como el caudal de agua a 60 grados Fahrenheit en galones por minuto que pasa a través de una válvula completamente abierta y provoca una pérdida de carga de 1 PSI. O sea que tenemos una válvula totalmente abierta, produce una pérdida de carga en la válvula, o sea que está 100% abierta de 1 PSI. El valor del caudal medido para esa condición se define como C sub B. El K sub B es el caudal de agua a 15 grados centígrados en metros cúbicos por hora, en vez de ser galones por minuto, metros cúbicos por hora, que pasa por la válvula que estamos ensayando, totalmente abierta y que produce una pérdida de carga de 1 kilo por centímetro. Hay relación entre ellos. Un K sub B es igual a 0,86 C sub B o un C sub B de 1,16 K sub B. Este C sub B va a ser el criterio de selección de otra cosa de la válvula. Hasta ahora hemos elegido la característica lineal o isoporcentual de la válvula. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Nosotros hasta acá no hemos dicho nada de la sección de la válvula. O sea, hemos hablado de las características, pero no de la sección. Ustedes me dirán, bueno, pero el caudal yo lo conozco, y la tubería. Por supuesto, si tengo una tubería de 2 pulgadas, no voy a poner una válvula de media pulgada. Tengo que poner una válvula asociada a la tubería que voy a tener. Pero, obviamente, está en función... Disculpe. El fluido a través de una válvula sigue las mismas leyes que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Con placa de edificio, Don Bernoulli. O sea, simplificando un montón de cosas, nosotros teníamos que el cuadrado de B sub 2 menos B sub 1 es igual a 2 por G por H. Siendo B sub 2 la velocidad después de la restricción. ¿Se acuerdan que para nosotros la válvula no es una placa de orificio, pero es una restricción? O sea, nosotros a través de esa restricción estamos regulando un caudal. Quiere decir que tenemos una vena líquida que estamos produciendo una restricción. Y esa restricción nos va a producir una variación del caudal. Si nosotros consideramos que después de la válvula la velocidad es muy superior a la velocidad antes de la válvula... ¿Eso sería para una apertura pequeña o para cualquier caso? Toma este criterio ahora para poder lograr una formulita para llegar a una constante. Pero sí, obviamente esto es con una apertura pequeña. Porque en función del C sub B vamos a elegir la válvula. Y lo que nos va a permitir es que elijamos una válvula que tenga un rango de variación que sea aceptable. O sea, no vamos a elegir, ya vamos a llegar ahí, no vamos a elegir una válvula de 2 pulgadas cuando con 1 pulgada es suficiente para regular. Porque nos sobra media válvula que es plata. En definitiva, elegir una válvula muy grande es plata y son muy caros. O sea que estamos hablando de criterios de selección que en definitiva impactan en la parte económica. Bueno, el caudal, entonces, la velocidad, que le vamos a llamar B, es igual a una constante, beta, por la raíz cuadrada de 2G por H. Nosotros recordamos que el caudal es la relación que hay, o es el producto de la velocidad por el área de
el área libre que tenemos para circular. El área en la zona de restricción. H es igual a la caída de presión sobre la densidad. Y la caída de presión, ¿se acuerdan que era H1 en la válvula? La llamábamos H1. ¿Volvemos para atrás? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, H1. Si reemplazamos todas estas cositas, fíjense que nos quedan constantes. ¿Qué es relación de la raíz cuadrada de qué? La pérdida de carga o el delta P en la válvula sobre la densidad. Si ahora definimos una nueva constante que contenga todas, una constante que se llame K sub P, que sea toda esta que están acá, vamos a llegar que el caudal máximo va a ser relación de K sub P por H1 sobre la densidad. K sub P, despejando acá, nos queda que es función del caudal máximo por la densidad sobre H sub 1. Para entender esta expresión hay que tener en cuenta la definición del K sub P. ¿Se acuerdan que el K sub P era a 15 grados centígrados, el caudal en metro cúbico por hora, que producía una pérdida de carga de 1 kilo por centímetro cuadrado? Entonces, en este caso, el cociente de valor, para definir K sub P, el cociente tiene que valer 1, porque estamos diciendo la pérdida de carga para el caudal máximo. Y por lo tanto, el caudal máximo depende únicamente de las características propias de la válvula y no de las condiciones del proceso. El K sub P. Ahora, cuando la válvula se instala, el valor de ese K sub P no depende solamente del Q máximo, sino que también depende de H1 y la densidad. ¿Por qué? Porque dijimos que el caudal efectivo en una válvula no depende solo de ella, sino que depende de la instalación donde esté. O sea, la misma válvula en distintas instalaciones va a tener un comportamiento diferente. Y definitivamente, ¿por qué? Porque las pérdidas de carga en la línea son totalmente distintas de un proceso y otro proceso, para la misma válvula. Entonces, por ejemplo, si tomamos el ejemplo del primero, ¿se acuerdan de que era un dibujito bonito? Donde teníamos que el caudal de impulsión de la bomba era 10 metros cúbicos por segundo. Acá es donde nosotros nos vamos a tomar el libro, Creus, habla de que se toma el doble de este caudal y lo toma como un factor de seguridad, o sea, como si algún día nosotros tenemos alguna posibilidad de aumento de caudal y no quedarnos chicos con la válvula, porque puede ocurrir. Si te quedaste chico con la válvula, vas a tener que salir a cambiar una válvula y de pronto podrías haberla medio que sobredimensionada. Entonces, ¿qué hace? Calculamos un C sub P que nos da 5,91. Estos datos salen del primer ejemplito, o sea, no podemos ir para atrás si quieren, pero es del primer ejemplo, porque esta era la pérdida de carga. Hacemos la relación que hay entre C sub P y K sub P y sacamos un C sub P que es igual a 6,85. Los fabricantes nos dan unas tablitas que son estas, donde en función del C sub P nosotros tenemos el diámetro de la tubería. Entonces son curvas que hay acá. Perdón, son curvas parametrizadas, o sea, esta es una curva parametrizada para una válvula de 1/4, esta para una válvula de 1 pulgada, la otra de 3/4, una válvula de 3/4, disculpe, de 1,5 y así sucesivamente. Entonces nosotros entrando con el valor del C sub P, que era 6,85, nosotros buscamos la curva más cercana que esté por arriba del punto de cruce. Entonces, si es 6,85, está más o menos por acá, así, ojo buen cubero. Entonces, nosotros buscamos a qué curva va a cortar. Y va a cortar, puede cortar a esa, pero me conviene más esta, la de 1 pulgada. ¿Por qué? Fíjense que este es el porcentaje de apertura. El punto de corte con la curva es el grado de utilización de esa válvula. ¿Qué significa? Si quiero utilizar para ese C sub P una válvula
una válvula de 1,5 pulgadas, supóngase que sea 6. Yo puedo utilizar una válvula de 1,5 pulgadas, pero fíjense que con el 60% de la apertura ya logró. Y digo, ¿y qué hago con el otro 40% de la válvula? La pagué, porque lo único que quise hacer es pagar, nada más. Pues no la voy a usar nunca. Con el 60% ya logré el Q máximo. De hecho, tomamos el Q máximo con un porcentaje para arriba, un 50% se puede tomar como una condición de diseño para no quedarnos cortos. Pero supongamos que ya para nosotros el Q máximo era 10, por ejemplo. Quiere decir que nosotros, a donde corta la curva es donde vamos a tener, donde corta esta curva es donde vamos a tener Q máximo. En esta curva, nos vamos para allá, 60%. Entonces tenemos una válvula, 1,5 pulgadas, que con el 60% de la apertura ya logramos el caudal máximo. Y el otro 40% no lo van a usar nunca. Quiere decir que entre el 0 y el 60% de la carrera van a regular todo el caudal. Entonces seguimos subiendo. ¿Cuál es el criterio de selección? Y ese no, porque nos quedan muchas válvulas inútiles. No hablemos tanto ineficiente, vamos a gastar mucha plata y nuestro rango de regulación no es muy bueno. O sea, vamos a regular de 0 al 100% del caudal con 0 al 60% de la válvula. Ya me lo estoy complicando y no va a ser tan lineal cuando me toque abrir o cerrar. Va a ser lineal, pero fíjate que es como que con poquita apertura a la válvula tengo todo el caudal. Lineal también, pero todo el caudal. Entonces sigo para arriba. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la próxima? 1,25. 1,25, 70%. Bueno, me voy hasta la de 1 pulgada. La de 1 pulgada prácticamente estoy entre el 80 y el 90%. Entonces prácticamente la válvula, entre el 80 y el 90, logré el 100% del caudal máximo. Entonces una válvula que me queda un pequeño sobrerango hasta el 100%, un 15%, que me permitiría tener una sobrita ahí por cualquier cosa. Entonces, ya seleccionamos el tipo de válvula con el R que calculamos. Y con el cálculo del C sub B, ¿qué terminamos de definir? La característica del diámetro de la válvula. ¿Esto le quedó claro? Esto es lo que le preguntamos al examen. El C sub B es el que me daba antes, ¿no? Claro, el C sub B es este que calculamos recién. En función de este C85 subo Exacto. hasta que encuentre Entonces, la más o sea, eficiente. ¿qué calculaste? Primero calculaste el K sub B, que el K sub B, ¿de quién dependía? El K sub B depende del Q máximo, de la densidad del fluido y de la pérdida de carga en la válvula. ¿Cómo calculamos la pérdida de carga en la válvula? En función de la presión de impulsión y la pérdida de carga en la tubería. Bueno, sacamos el K sub B. Una vez que calculaste el K sub B, lo otro es una relación que hay entre K sub B y C sub B. Y esta es nuestro parámetro de entrada a la curva. ¿Ah? Ok. Bueno, hasta acá sí hemos trabajado con fluidos que no son compresibles, o sea, estamos considerando fluidos no compresibles. Cuando entramos en gases y vapor, todas las formulitas que vimos antes no tienen un desarrollo matemático muy santo. Y el cálculo del C sub B se saca en función, en el caso de gases, para esto, donde T sub F es la temperatura, y para el caso de vapores, es esta la fórmula, donde W es el caudal másico en kilogramos fuerza por Y vos utilizas la misma tabla. La tabla es la misma, pero el cálculo del C sub B es varía. Bueno, el flujo crítico, esto es lo que me interesa. Flashing y cavitación. La válvula, cuando nosotros estamos cerrando, la válvula tiene una apertura determinada. Antes de la válvula tenemos una presión. ¿Se acuerdan cuando vimos, vamos a volvernos a lo que era la placa orificio, que es fácil de entender en la cabeza? Nosotros tenemos antes de la restricción una presión y después de la restricción otra presión. ¿Se acuerdan que en la placa orificio si esta es la tubería, esperen que borre un poquito. Si esta es nuestra tubería y acá
nuestra restricción, imaginemos que la restricción puede ser la válvula, ¿no? Nosotros acá tenemos una presión 1 y acá tenemos una presión P sub, que depende de dónde esté la restricción. Teníamos una cosa así. Y esta presión se va recuperando. Varios diámetros más allá la presión se recupera. Entonces, si nosotros hiciéramos una gráfica presión-distancia, en la zona de la vena contracta, tendríamos la mínima presión y después se empieza a recuperar la presión. Hay efectos que dependen fundamentalmente de este valor de recuperación de la presión después de la válvula. Si la presión después de la recuperación de la restricción está por debajo de la presión de vapor, yo acá me traje el concepto de presión de vapor, no soy mecánico, así que no me acuerdo y me lo tengo que traer. Pero la presión de vapor es la presión a cada temperatura entre la fase líquida y de vapor que se encuentra en equilibrio. Su valor es independiente de las características del fluido, pero esa es la presión de vapor. Entonces, ¿qué pasa? Si la presión de restitución que tenemos después de la válvula está por debajo de la presión de vapor, se nos empieza a vaporizar el fluido y genera burbujitas de vapor. Esa burbujita de vapor produce lo que se llama flashing. Y ese flashing lo que produce es una erosión en el obturador. Claro, o sea, la pérdida de carga que genera la válvula no tiene que ser tal que produzca. Exactamente. El tema está que hay una relación de compromiso entre lo que se llama flashing y lo que se llama cavitación. La cavitación es cuando está por encima de la presión de vapor también. Entonces, tenemos efectos de cavitación. Uno escucha esos efectos de cavitación, la cavitación es implosión. Entonces tenemos burbujas de vacío. Eso ocurre incluso también, no en este efecto, pero ocurre en máquinas hidráulicas. ¿Y qué hacen? La burbuja de vacío implota y se come el metal. Entonces, son efectos que no son muy buenos, pero ocurren. O sea, son efectos nocivos que pasan cuando uno tiene una válvula y como efecto de la regulación de la válvula se produce el flashing o la cavitación. ¿Cómo no entendí bien, profe, el efecto del flashing? Flashing, la burbuja. El flashing es que se te produce una burbuja de vapor. Claro, solo burbuja nada más. En Claro, cambio el otro impacta se la produce. burbuja, o sea, cuando En realidad no te impacta, la burbuja te produce el efecto de flashing. Por ejemplo, el flashing en tubería, ustedes que estudian petróleo o industriales también lo van a ver. Hay una cosa que se llama flashing, que es hacer circular fluido a muy alta velocidad con una tubería para limpiar. Entonces el flashing en realidad te mueve todo, no produce vapor en realidad. El flashing se hace con un líquido especial, un líquido decapante y a una velocidad determinada, o sea, le metes mucha velocidad y saca todo lo que está dentro de una tubería. Eso se llama flashing. Acá el flashing en realidad es porque vas a tener burbujas de vapor alrededor del obturador. ¿Qué te producen? Te producen estas cositas y aparte te quitan capacidad de regulación, porque por donde tendría que pasar el fluido hay vapor. O sea que no tenés una muy buena regulación si tenés esto. Entonces puede que haya alguna posición de la válvula que tenga este efecto. Y si tenés este efecto es ruidoso, igual que la cavitación, son ruidosas. Entonces voy a decir, tengo que trabajar en esta posición de la válvula para regular el caudal. Pero con el tiempo la va a destruir, ¿verdad? Se la va a destruir. O sea, se destruye. Es una manera que la va desgastando, no digo prematuramente, la va desgastando. Bueno, vamos al posicionador y con esto terminamos válvula. Ahí vemos si se toman un recreo o seguimos con variadores. Bueno, el posicionador, ustedes lo vieron allá en la práctica. El posicionador básicamente es un controlador proporcional que es adicional al PID electrónico que tenemos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en función del PID determinamos un valor M1, que es el valor de la variable, o sea, que nosotros le damos como consigna al actuador para que se posicione en una nueva posición?
pero no tenemos una realimentación si la válvula quedó posicionada en donde nosotros queremos. El posicionador básicamente es un elemento que tiene una realimentación mecánica de la posición efectiva de la válvula. ¿De dónde sale esa realimentación? En el propio eje hay un vástago y una leva que dentro del posicionador, a través de un efecto proporcional neumático ahora, porque nosotros el posicionador lo que le estamos metiendo como variable de entrada es una señal de 3 a 15 PSI. El posicionador, a través de su característica de acción proporcional, porque es una acción proporcional, mide la posición real de la válvula, la compara con la presión de control, o sea, con el valor de la presión de control, y si es necesario, inyecta un poquito más de presión de neumática o quita un poquito más de presión. Entonces, la ventaja del posicionador es que me deja la válvula en donde realmente tiene que estar. O sea, no nos tenemos que preocupar, porque si bien nosotros tenemos un PID que controlamos el caudal a la salida de la válvula, si la válvula tiene un error offset, por ejemplo, que la válvula está posicionada por encima del valor que nosotros hemos dado como consigna, siempre nos va a dar un valor mayor. Entonces nuestro control va a bajar la consigna y nos estamos engañando porque está mal lo que estamos haciendo. Entonces el posicionador, ¿qué nos ayuda? Primero que nos elimina los retardos de los actuadores de gran capacidad. ¿Qué retardos? Supónganse que tenemos que manejar fluido muy viscoso o de alta presión. Posiblemente para abrir la válvula no tengamos problema, pero para cerrar la válvula tengamos que hacer mucha fuerza, y si no tenemos una buena realimentación, el posicionador nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros, supónganse una señal de 12 mA, y eso equivale entre 3 y 15 es 8 PSI. Sí, 9 PSI. 9 PSI debería ser el 50% de la válvula. Y la válvula no está al 50%, está al 45%. El posicionador le pone un PSI más y lo hace llegar a la posición que toca. Pero nuestro PID sigue mandando los 9 PSI. Compensa la fricción del vástago debido a la empaquetadura, o sea, ya nos empezamos a independizar de la fuerza esa que hablábamos al principio. Ya el posicionador me ayuda con todo esto.